nuestro querido público. Mi nombre es Naomi Chuis, miembro del staff de la agrupación Purple Unit, y en esta nueva sección de entrevistas tenemos el agrado de poder conversar con Fabricio Cortés, quien es artista y bailarín con especialidad en el folclore. La entrevista de hoy se enfocará en conocer más de él a propósito de la viralización de su cover de Filter de Jimin de BTS. ¿Cómo estás, Fabricio? Un gusto tenerte en Purple Unit. El gusto y el placer es mío. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Mi nombre es Fabricio Cortés y estoy muy encantado y muy dispuesto a poder apoyar a Purple Unit. Muchas gracias por la invitación. Espero podamos generar una conversación muy agradable que pueda servir para el público espectador. Si bien ya te presenté brevemente, de todas formas me gustaría que nos comentes más sobre ti. ¿Quién es Fabricio Cortés? ¿Cómo iniciaste en el mundo del baile? ¿Qué trabajos has realizado como bailarín? ¿Y qué proyectos tienes actualmente? Bueno, yo empecé a los 5 años de edad en una comparsa que hace un peregrinaje al Señor de Coiriti, bailaba de Ukuku, que es un personaje y una interpretación de un oso andino que tiene que ver con una mitología andina y lo hacía en la comparsa de Visisacoyacha, que es una danza también propia de Paucartambo, pero que peregrina al Señor de Coiriti. Y yo era muy pequeño y desde ahí empecé a bailar. Ya posteriormente hice trabajos en varios elencos y bueno, después posteriormente irme a estudiar a Lima, porque era yo natural de Cusco. Y en general Fabricio Cortés es una mezcla de muchos géneros danzarios y también como artista es también parte de la preparación en muchos otros géneros durante toda esta etapa. Y ahorita actualmente en mi etapa de ya artista profesional y en mi último año de culminar la carrera profesional de danza, yo creo que me siento como una persona muy dispuesta a poder aprender y a poder generar nuevos movimientos, nuevas situaciones con respecto a la danza y con respecto a otras artes también, porque están muy enlazadas en el mundo. Tanto el arte como del canto, el arte del teatro, la dramaturgia, creo que todo está enlazado y es bueno prepararse y enfocarse en capacitarse dentro de todas las áreas. Otra pregunta es, ¿qué fue lo que te motivó a aprender coreografías de K-pop y especialmente por qué entre dichas coreografías las de BTS? Yo empecé con el K-pop hace 12 años, bueno, ya 13. Cuando estaba en el colegio empecé a bailar con Super Junior, que fue un grupo que estaba empezando, que se fundó en 2005. Yo soy él también, como parte de mi trabajo. Me gustó mucho Super Junior, así empecé. Empecé sacando coreos de ellas junto con mi hermano cuando éramos muy pequeños en el colegio. Y integré el cover Blue Angels, del cual fui líder posteriormente, un año después. Y estuve trabajando durante el K-pop durante todo ese tiempo. Luego empecé con EXO y así fui trabajando en diferentes grupos hasta llegar a BTS en el 2014 con un cover de sus primeras canciones. Creo, si no me equivoco, fue Now, NO, la primera canción que bailé de BTS. Y bueno, ya posteriormente cuando llegué a Lima integré Wolves, donde empecé a trabajar los covers de BTS ya con más fuerza, sobre todo las nuevas que estaban Boy With Love, estaba Not Today, estaba Idol, que fue una coreografía que me encantó mucho porque grabamos esa canción. Y bueno, ya posteriormente con mi grupo seguí trabajando con BTS, con Permission Dance, con las canciones nuevas, con Mother y también con los solos empecé trabajando. Gracias, Mauricio. Y dinos, ¿por qué elegiste interpretar a Jimin de entre todos los integrantes de BTS? Jimin, dentro de todo su trabajo corporal, creo que es uno de los más indicados porque tiene un trabajo corporal técnico muy distinto a los demás miembros. Yo considero dentro de, claro, obviamente no desprestigiando a los demás miembros porque todos los miembros tienen un nivel de baile muy bueno, sobre todo a dos que admiro que son Jungkook y J-Hope. Pero Jimin tiene un trabajo técnico muy importante. Creo que el trabajo técnico de Jimin parte desde la danza clásica, que es algo que muy pocos de los miembros han tenido la oportunidad de trabajarlo, y también dentro de la danza contemporánea, que son los dos géneros danzarios básicos y fundamentales dentro de la danza. Y creo que ese trabajo técnico hace que sus performances sean muy representativas y que tengan siempre ese
ese trabajo técnico básico, principal. Entonces, se nota en su cuerpo, se nota en sus performances de él, y eso hace que de alguna forma a cualquier bailarín, sea cualquier género, creo que le llame la atención muchísimo, porque todos tenemos ese enlace dentro de nuestro trabajo técnico corporal. Claro. ¿Y qué tan difícil te resultó preparar el cover de Filter? No solo a nivel de baile, sino también visualmente, en escenografía, etcétera. Fue demasiado complicado, debería ser muy honesto, demasiado complicado. Yo trabajé el cover durante, para no exagerar muchos, habrán sido 3 semanas. En la primera semana fue el trabajo, yo siempre trabajo los covers desde el punto visual, es decir, desde el punto interpretativo de creación del personaje, que es un tema de dramaturgia también, donde tienes que analizar el personaje no solo en la parte performática, sino en la parte de cómo él es su rutina diaria y cómo es su trabajo corporal diario. Entonces, cómo él trata de manejar sus coreografías y cómo él plasma las coreografías dentro del escenario. Entonces, cuando ves el filter, de alguna forma también tienes que ver los ensayos o las cosas, las actividades previas que realiza Jimmy antes de realizar una performance. Entonces, estuve viendo los making of del filter las primeras semanas, donde ves la parte de los ensayos y ves cómo está trabajando los ensayos con los dancers. Y eso es importante porque si es que no ves eso, no llegas a comprender mucho toda la técnica que involucra la performance en general. Entonces, me tuve que ver todos los videos, todas las presentaciones, todos los videos de making of y todas las partes de esa etapa de Jimin en su vida en general y en los programas, cómo estaba, cómo se sentía, cómo estaba él. Porque de alguna forma conocerlo es muy importante para también conocer cómo él está en performance en escenario, cómo es que se siente y cómo es que trabaja. Entonces, eso, la segunda semana fue full trabajo corporal, tuve que trabajar la coreografía corporalmente. Y la tercera semana para el espectáculo fue, bueno, días antes ya había previsto ya algunos oficios y muchas cosas, el tema del saco, el tema de la ropa, el tema del cambio de ropa, el tema de las paraguas, el tema de la indumentaria, el maniquí, la escenografía, las teles que aparecen ahí en la escenografía. Fue todo un boom, todo un loco. Yo creo que fue una de las cosas más complicadas. Para mí, dentro de todo mi trabajo artístico, ha sido una de las coreografías que escenográficamente, dentro de la escenografía, el tema de escenografía fueron las más complicadas. Porque era un concurso donde participamos, era un concurso donde participamos como solo, yo participé como solo y gané en primer lugar. Pero me dieron como que 1 minuto 45 segundos para poder armar toda la escenografía. Entonces es como que haces una preparación de todo un mes para que se agote en 3 minutos, para que se vaya toda la performance y todo el trabajo que hiciste se vea ahí en esos 3 minutos. Y fue en ese minuto, los chicos me ayudaron, esos 45 segundos me ayudaron a poner todas las cosas, a armar todo el escenario, a colocar el maniquí, a colocar la parte del saco, el maniquí, el sombrero, el paraguas y todos los dancers. Creo que es un trabajo también enorme. Saludos a los dancers desde ya. Gracias por todo el trabajo que han hecho, chicos, fue increíble. Y creo que el tema del vestuario también involucró muchísimo porque era pensar. En la parte de la performance no se ve específicamente cómo hace el trabajo del cambio de ropa. No se ve específicamente porque es un corte de cámara y muchos piensan que es corte de cámara. Pero Jimin, como te dije, hay que analizar el making of para ver cómo es que Jimin trabajaba. Y en el making of, Jimin hace el trabajo de quitarse la prenda. Entonces ahí es donde se me viene la idea de hacer, pucha, si él lo hace en ese momento, lógicamente ha querido trabajar eso en su performance. Y vi las formas posibles, vi lo de la camisa, hicimos un corte acá al medio, un corte acá atrás. Desde acá describo el secreto. Un corte acá atrás y en el pantalón igual 2 cortes a los costados y un corte al centro para que pueda salir el pantalón doble y pueda salir la camisa de los costados. Entonces, pensar en eso también fue un trabajo previo porque, o sea, te pones a pensar y dices, ¿cómo hago? Estaba cabezando durante la primera semana, ¿cómo hago ese trabajo de cambio de ropa para que se vea bien, para que no se vea mal? Y además, fue el trabajo de que no se note el traje rojo dentro. Igual tenía que pensar en cómo iba a colocar un traje rojo dentro de todo ese traje blanco y negro. Y fue todo loco.
La verdad que fue todo un loco preparar eso. La escenografía, como te dije, lo del maniquí, nadie me quería prestar maniquí. Tuve que alquilar, tuve que empeñar mi laptop al señor para que para que pueda darme el maniquí. Y bueno, ¿qué más dentro del trabajo corporal? El trabajo de los dancers. Creo que el trabajo de los dancers también fue demasiado complicado porque cuadrar con todos mis dancers, el horario fue un poquito complicado. Tuve que trabajar en horarios partidos, como cada cuatro, en un momento vino tres. Y ya un día antes de la presentación, 2 días antes, pude plantear la coreografía con todos completos. Y ya para la presentación ya estaban todos completos, pero el trabajo de dancer lo hice yo mismo. O sea, yo analicé a cada dancer y yo traté de plasmar el tiempo y el espacio para cada uno de ellos. Es decir, de la coreo original modifiqué algunos pasos de los dancers para que se vea aún más uniforme. Porque dentro de la coreografía del filter, los dancers tienen cierta autonomía en algunos pasos. Entonces, eso tenía que tratar de plasmarlo en los dancers, pero de una forma unánime para que ellos también tengan más técnica. Fuera de que el lado técnico dentro de mis dancers, lógicamente no tiene todo un estudio, la mayoría son empíricos. Entonces, tienes que hacerles un trabajo previo para que ellos puedan comprender la coreografía y los movimientos. Entonces, eso también fue un trabajo adicional, un trabajo aparte, donde tuve que yo ver la coreografía como dancer y hacer los pasos como dancer, aparte de hacer los pasos como Jimin. Y como Jimin igual, era como que por momentos me cruzaba y marcaba los pasos de dancers y ahí se me venía un cruce de información bien loca para poder trabajar con ellos. Pero en general fue uno de los solos y los trabajos más complicados que he tenido hasta ahora porque Jimin como bailarín es demasiado bueno y en la performance del filter creo que muestra mucho dote de su talento y es más complicado todavía, porque se nota como él trabaja su cuerpo y se nota en cada paso se nota. Y tiene muchos tics de mano que me he dado cuenta. Es muy elegante con sus manos, demasiado elegante. Eso creo que durante todo, cuando yo hice la primera performance de Jimin, que fue la de Permission to Dance, bueno, antes ya había hecho performance de Jimin, pero no le daba tanto, o sea, mucho enfoque a Jimin, sino en la coreografía grupal, porque era una coreografía grupal. Pero cuando se dio el Permission to Dance con mi grupo de Dream Team, yo sí plasmé mucho el tema de Jimin, porque se notaba mucho la diferencia entre Jimin y los demás miembros cuando entraban en las partes del inicio, en sus partes centrales. Se notaba muchísimo la diferencia, parecía otra persona. Entonces ahí fue donde le di más enfoque. Pero verlo desde otro punto de vista de solitario, creo que plasmas mucho más. Hay muchas cosas de ver de Jimin, hay demasiadas cosas que ver. Creo que el tema de las manos, el tema de su postura corporal es muy bonita, es muy bonita. Creo que es uno de los bailarines con mejor postura corporal que he visto, porque era muy elegante, pero a la vez era como que muy sensual en el tema del baile. Entonces, eso me emocionaba, pero me complicaba a la vez porque era como, cómo ser sensual y tener buena postura, pero a la vez enfocarte en otros tics de mano. Y cómo ser agresivo, porque mete fuerza. O sea, cuando tú ves la performance en general no ves, pero cuando lo ves detenidamente, como te dije, tuve que verlo detenidamente, tenía mucha fuerza, mucha potencia en los pasos. Entonces, ¿cómo plasmar ese escenario para que la gente lo vea y para que no se vea chiquito? Que es un problema también, porque en escenario en escenario eres una persona chiquitita que tiene que llenar todo un escenario. ¿Cómo haces que se vea fuerte, pero que no se vea brusco y que la gente note eso, como espectador note eso? Entonces, es un trabajo bien complicado, aunque no lo creo, que no parezca a veces, porque en 3 minutos se da toda la performance, pero detrás de ello hay todo un trabajo muy grande. Sí, no sé, Sí, como una odisea. Sí, como una sí, odisea, no te sí, preocupes. No, no, estoy encantado, estoy encantado. Es lo que creo que queríamos escuchar, ¿no? Queríamos saber. No sé, como una sí. odisea todo lo que cuentas y realmente admirable de tu parte y de tu equipo, el que hayan podido realizar esta performance. Y como tú dices, ¿no? Han pasado 3 semanas, tal vez más tiempo, y se votó en 3 minutos. Se votó en 3 minutos. Sí, se agotó en 3 Increíble. minutos. Sí. Y cuando me dieron el premio, creo que no muchos lo podían creer, pero, o sea, detrás del escenario todos me decían, wow, fue espectacular, Fabri, fue espectacular la presentación, nos encantó, pero yo aún no me la creía porque
O sea, dentro de uno como artista no se siente satisfecho a veces con lo que hace, porque siente que puede hacer un poco más. Y creo que en Jimmy te da esa sensación de que puedes trabajar mejor, a pesar de que lo hayas hecho súper increíble según las demás personas. A propósito de seguir hablando sobre Jimin, siendo él un bailarín de danzas contemporáneas, ¿consideras que se pueden encontrar elementos de estas a la hora de realizar sus interpretaciones de sus dance breaks o solos? Dentro de todo el trabajo de Jimmy, viéndolo ya desde los inicios, creo que Jimmy ha tenido un crecimiento como bailarín, así como todos. Creo que ese crecimiento ayuda muchísimo a que otros bailarines como yo puedan ver puedan tomar de referencia ese crecimiento. O sea, cómo ha trabajado no solo breaking, sino trabajó la parte técnica de la danza y cómo eso lo potencializó hasta llegar a lo que es ahora. Creo que Jimin a lo que es ahora actualmente, por ejemplo, una performance que me encanta, me fascina de él es el Black Swan, la performance que tiene Black Swan. Creo que el Black Swan es una donde muestra muchos dotes de talento y creo que también es una combinación de todo el Jimin que pasó desde que debutó hasta ahora. Es un crecimiento enorme y creo que eso es de valorar y creo que también eso es de tomar para ejemplo para muchas personas y muchos bailarines también. Que esa evolución sea constante, siempre esa preparación tiene que ser constante y tratar de seguir evolucionando. No solo aprendiendo lo que sabes, sino generando más movimientos y aprendiendo más géneros para que tú puedas ser versátil dentro de la danza. Gracias. Otra de las preguntas es, sabemos que aparte de hacer covers de coreografía de K-pop, también es bailarín de folclore, como lo mencionaste, y en tu trabajo de metamorfosis del Cuckoo, muestras también una interiorización de tu personaje para combinarlo con la danza. En ese sentido, ¿has pensado que tanto el K-pop como el folclore tienen alguna influencia el uno con el otro en tu carrera, como bailarín, coreógrafo y director? ¿Consideras que comparten ciertas técnicas? Y de ser así, ¿has pensado en cómo tal vez podrían tanto el K-pop como el folclore tener un encuentro o fusión en una sola performance, donde los dos géneros no suponen limitación, ya que en este mundo actualmente, en estas categorías, no suponen limitaciones en el mundo artístico? En general, partiendo de esa pregunta, yo considero que, así como te dije anteriormente, para la cuestión del K-pop hay una creación de personaje que nosotros hacemos como covers. Aunque mucha gente lo ve empíricamente, es tal cual. O sea, dentro del teatro y la dramaturgia se hace una performance que se llama creación del personaje cuando tú analizas qué personaje quieres crear, desde qué punto lo quieres analizar. En el caso de Lukuku, también hay una creación de personaje, porque tratas de analizar a Lukuku como ese poblador andino que trata o hacer una peregrinación. Y analizas también a Jimin como creación de personaje, como una persona natural, porque es un ser humano que trata de hacer una performance también, o que realiza y tiene actividades. Entonces, pasa esto y no sé si es que le ha pasado. Por ejemplo, en el caso de uno de los artistas de K-pop, que es J-Hope, él como persona natural es una persona muy extrovertida. Y yo lo veo en programas y a veces veo su personalidad y es muy, muy alegre, muy contento, muy extrovertido. Eso en escenario, aunque no lo creas, se nota también. Cuando ves sus performances en escenario, se nota lo extrovertido que es, a pesar de que trata de controlar su energía y su fuerza, pero se nota enérgico todo el momento. Entonces pasa lo mismo con Jimin, pasa lo mismo con Urutu, porque en tú ves un personaje, pero ese poblador tiene una vida, unas costumbres en las cuales tú debes de analizar para saber qué es lo que hace él para llegar a ser un Munguku, para llegar a bailar o ejecutar un movimiento. Lo mismo pasa con Jimin. Jimin tiene una forma de ser en la vida normal. Entonces, esa forma también se ve plasmada en sus performances. Entonces, ¿cómo tú haces una creación de personaje analizando a la persona natural como tal o analizar una situación o un encuentro y ver cómo eso llega a ser danza en general en un escenario? Entonces, si no haces esa creación de personaje tanto en el K-pop como en el folclore, porque los dos tienen eso de común, creo, es interesante, porque en el folclore analizamos no solo costumbres, hechos folclóricos, sino analizamos también a pobladores, a conjuntos, a etnias, y vemos, trabajamos y estudiamos esa etnia para saber cómo realmente es que ellos viven su cultura o sus tradiciones, y cómo tú puedes plasmarlas en un escenario.
Si no conoces a un poblador, si no vives como ese poblador, lógicamente va a ser imposible que plasmes algo en el escenario. Es lo mismo para un cover de K-pop. Tienes que analizar no solo la parte coreográfica, sino la parte de toda la costumbre de esa persona para que sepas plasmarlo en el escenario de la mejor forma. Eso ayuda increíblemente, aunque no parezca, increíblemente ayuda a saber o conocerlos mucho desde su interior para poder plasmarlos en el escenario. Es lo que muchas personas tal vez no hacen porque no ven la diferencia entre un grupo y otro. Por ejemplo, para hacer también, poner otro ejemplo, es el tema de los grupos antiguos y los grupos nuevos. Lógicamente, los grupos antiguos son más conservadores en su coreografía que los grupos nuevos. Y se nota clarito. Por ejemplo, Super Junior trata de innovar cada vez con nuevas canciones, pero ahora no se atreven mucho al hecho de marcar coreos sexuales, coreos fuertes, y porque de alguna forma ellos tienen una costumbre, ya tienen como que algo plasmado en su costumbre diaria, y la última canción fue una balada. Entonces fue una balada de lo de que Super Junior antes marcaba coreos fuertes, y BTS ahorita está plasmándose en otro género como el género norteamericano de jazz, de funk, y esos géneros, y de alguna forma es como son ellos también, porque tienen mucha influencia de ellos. Entonces, ves cómo influye mucho la forma de ser, su pensamiento de cada grupo en sus coreografías. Y eso es bonito porque ahí puedes comprender muchísimo que el artista como tal también es un ser humano, también es una persona que tiene sus hábitos, sus costumbres, y también ellos se esfuerzan muchísimo por llegar a tener una performance en escenario, pero también quieren plasmar lo que ellos son como persona, lo que ellos quieren como persona. Lógicamente para sus fans, pero también para ellos mismos. Hay muchos artistas que en entrevistas dicen, nosotros queremos dar lo mejor para los fans, pero también queremos ser nosotros mismos en escenario. Y eso es bonito, darles esa libertad, eso es bonito. Y fuera de ello, la danza folclórica y la danza y el K-pop como tal, no el género musical, hablemos del K-pop como género danzario, lamentablemente no lo es. O sea, es una fusión de géneros. Ahí dentro de lo que es el K-pop, que encontramos street jazz, encontramos hip hop basic, encontramos danza clásica también, encontramos contemporáneo, mucho contemporáneo, encontramos mucho de ese tema de líneas, de figuras, encontramos muchísimo. Y coreográficamente también encontramos muchas otras formas. En cambio, la danza folclórica también tiene una técnica danzaria, también comparte esa técnica danzaria clásica, pero más sutil, más a lo natural. Entonces, dentro de las dos como expresiones danzarias, podemos encontrar ese tema de la técnica danzaria como algo común. Yo creo que dentro del K-pop y el género son expresiones muy ricas, muy ricas. A mí me gusta el K-pop porque ahí encontré mucha versatilidad en muchos artistas, y dentro del folclore yo encontré no solo lo que soy, porque ahora me considero lo que soy, el folclore peruano muchísimo. Antes era un poco ajeno a mí, o sea, ajeno a mí en cuestión a conocer todo el folclore peruano, porque es demasiado grande. Es algo increíble, bonito, pero muy grande. O sea, no llega a terminar de conocer todo el folclore peruano, pero dentro de las costumbres y tradiciones que he conocido, me siento muy apegado a ellos. Y el K-pop, de alguna forma, es como que el tema de encontrar esa versatilidad en baile que puedo generar, y eso me agrada también muchísimo. Y dentro de las dos, sí hice una fusión en algún momento. Mi proyecto se llamaba Woman, que era dedicado a mi abuelo, donde trabajé mucho ese tema de otros géneros distintos y parecía K-pop en algún momento, pero los accesorios, los implementos y la música es una música clásica folclórica. Entonces, dentro de la fusión, lógicamente, se puede llegar a plasmar algo muy importante. Hay una artista, Renata Flores, si no me equivoco, que es una artista de folclore. Bueno, en sí ella hace pop andino, pero sus coreografías tienen mucha referencia al tema de K-pop, hasta en las figuras. Sus dancers trabajan eso de las figuras, pero es pop andino la música como tal, y el folclore como tal. Y los movimientos, hay algunos movimientos de folclore. Yo admiro también el tema del ballet folclórico nacional del Perú,
hizo una performance con Gianmarco, me acuerdo. Entonces, cuando hace la performance con Gianmarco, los pasos son folclores en algún momento, pero también tienen esa parte técnica de movimiento, donde se ve plasmada como si fueran coreografías de K-pop. Entonces, dentro de esa relación que te comento, que es la parte técnica y la parte técnica del folclore en general, de folclore tanto como la técnica en los géneros que utiliza el K-pop, ahí se encuentran muchas fusiones y se puede trabajar muchísimo, muchísimo con eso. Es más, potencializaría, creo, el tema de valorar un poquito el folclore como género danzario y también como parte de nuestra cultura, porque los jóvenes lógicamente se sienten atraídos por el K-pop por la versatilidad que te da. Pero si tú al folclore le das esa versatilidad, creo que no solo sería beneficiante para todo peruano, sino para toda nuestra nueva generación, porque va a sentir ese bichito de querer poder ver el folclore como algo muy interesante y muy importante. Entonces, es un trabajo que sí lo vengo haciendo poco a poco porque todavía hay todo un estudio por detrás. Parece fácil y sencillo, pero es estudiar también muchas otras habilidades, muchas otras técnicas para poder generar o llegar a ese punto. Pero no dudo que en algún momento sea una gran herramienta para nosotros. Eh, Gracias por esta respuesta, Fabricio. La otra pregunta viene a ser, siendo un fan que crea contenido para otros fans, ¿qué nos podrías decir acerca de la comunidad, ya sea del K-pop o de ARMY en específico, a la que te has integrado a lo largo de estos años, donde lo que ya vienes estando en el K-pop más de 12 o 13 años? De forma general, creo que siempre que hago covers me siento muy identificado con la comunidad K-pop del Perú en general y la comunidad K-pop del mundo. Me siento muy identificado porque siento que soy muy parte de ellos, muy, muy parte. Como te dije, yo empecé siendo el fan de Super Junior y ahora actualmente estoy cruzado porque siendo ARMY también. Y creo que dentro de toda la comunidad K-pop, yo soy profesor de K-pop, anticipo eso. Yo enseño K-pop a muchos jóvenes y adultos y cuando yo dicto mis clases a mis niñas, les digo que el K-pop es una herramienta muy bonita y muy importante porque tomas como ejemplo tal vez un artista que dentro de lo que ves hace performances increíbles, pero detrás de ello involucra un esfuerzo, una preparación y mucha técnica. Yo creo que para nuestra comunidad de K-pop, para todos los K-popers en Perú, para todos los fans del mundo del K-pop, debería de no solo ser ese espectáculo que lo vemos en general y el hecho de apoyar a un artista, sino también el hecho de valorarlo como dentro de todo el esfuerzo y tomarlo desde ese punto de vista, tomarlo como ejemplo y aprender que de alguna forma llegar a generar esos espectáculos, llegar a ser un artista como tal, involucra esfuerzo. Así como lo podemos hacer en nuestra vida. Si queremos algo, tenemos que esforzarnos para poderlo lograr. Si no, no vamos a poder lograr nada. No caminamos si es que no tropezamos. Entonces tenemos que siempre aprovechar eso. Y creo que el K-pop, así yo como profesor siempre les doy este consejo. O sea, no solo vean al artista como alguien que hace espectáculo, también se esfuerzan, también aprenden o se capacitan en otras cosas. También hacen canto, también hacen dramaturgia, también hacen danza, hacen técnica danzaria. Y ustedes quieren sacar coreografías trancas sin ni siquiera tener ese trabajo anticipado. Entonces, tienen que aprender a esforzarse y a también generar eso y tomar los ejemplos para poder ser mejores. Entonces, dentro de la danza también igual involucra muchísima preparación y creo que hay que ir a ese camino de seguir esforzándonos, así como muchos nosotros de los que hacemos los covers y profesionalmente lo hacemos, hay que hacer eso, hay que esforzarnos, prepararnos siempre. Gracias. La siguiente pregunta vendría a ser, si tuvieras la oportunidad de conversar con Jimmy de bailarín a bailarín, ¿qué le dirías o preguntarías? Bueno, en general, como te había dicho, creo que le diría que es fantástico, que es increíble. Como persona, como artista, creo que impresionante algunas cosas que él hace. Y como persona también es muy, muy lindo, una muy buena persona.
o por lo menos no conociéndola presencialmente, pero externamente lo que ves en los programas en su vida diaria, creo que le diría que como persona es una persona increíble, como artista es muy grande y muy dedicado, y lógicamente aprovecharía para meterme mis prohibidos con él, mis pasitos prohibidos con él, y abrazarlo lógicamente. O sea que creo que aprovechar ese momento de tener a Jimmy al costado sería increíble para cualquier fan, y cualquiera se emocionaría al conocer a Jimmy así en presencial. Y aprovecharía también para preguntarle muchas cosas sobre la danza en general, para que me dé sus consejos, sus tips. Y finalmente, en la última pregunta, ¿qué aspectos como bailarín sientes que aún necesitas mejorar o innovar y qué proyectos tienes a futuro? Como bailarín, en general, uno se siente pequeño, siempre. Siempre un bailarín se siente pequeño, siente que en cualquier momento puede aparecer una nueva cosa y tienes que estar ahí a la par del tema de potencializar tu talento y poder generar más versatilidad. Uno como bailarín, o yo como bailarín en general, trato de llegar a una versatilidad donde cualquier director, cualquier persona me pida generar un movimiento y yo automáticamente mi cuerpo lo pueda hacer. Y creo que llegar a esa versatilidad involucra más conocimiento y más conocimiento y más conocimiento. Estudio, desde el tema del estudio como tal de la danza en general, así como el estudio del cuerpo como tal en general y el estudio del movimiento. Creo que es muy grande, el mundo de la danza es demasiado grande, no por algo mucha gente le estudia y se dedica a ello, así como yo, porque es demasiado grande para poderlo aprender en unos cuantos años. Creo que no terminemos de aprender y seguimos innovando. Y una de mis debilidades, que siempre considero mi debilidad, es el tema de la danza, mm, eh, pongámoslo como danza urbana en general actual. Hay nuevos géneros de la danza urbana que tienen fusión y que creo que podrían apoyarme muchísimo en mi crecimiento. Y la otra pregunta era sobre cuál... Sobre tus proyectos a futuro. mis nuevos proyectos. Sí. Ya me acuerdo. Mis nuevos proyectos en general, bueno, dentro del folclore peruano, yo soy director del Ballet Folclórico del Cusco, y este 13 de abril tenemos nosotros una presentación del Ballet Folclórico del Cusco. El espectáculo se llama Encuentro. Va a ser un espectáculo de danza, música y dramaturgia, donde se va a trabajar muchísimo este tema del encuentro de carnavales en una población en general, que es un tema muy bonito, muy importante. La primera performance del Ballet Folclórico del Cusco, y creo que necesita mucho espacio porque son artistas que están creciendo muchísimo, y me agrada también su crecimiento de ellos como director. Y ese es uno de mis proyectos dentro de la danza folclórica. También como me voy a ir a Lima para el tema del Conjunto Nacional de Folclore, donde yo pertenezco. Y proyectos dentro del K-pop. Yo tengo el nuevo proyecto con mi nuevo grupo, con el grupo de acá de Cusco, que hicimos el Tanderus de Stray Kids. Y futuramente tenemos que trabajar el Ordinary también de Stray Kids. Dentro de BTS estoy trabajando el Bader con un grupo de acá de Cusco. Y allí en Lima, justo que son mis proyectos más importantes, estoy trabajando en el proyecto de Jungkook. Me pidieron la canción del My Time, algunas chicas de Amplio, y creo que va a ser mi siguiente proyecto. O sea, yo sé que me quiero salir un ratito de la línea de Jimmy para poder ver esa versatilidad, porque también Jungkook te ofrece muchas alturas, mucho más, no es tan definido corporalmente, técnicamente como Jimmy, pero en general es muy suelto. Me encanta mucho su estilo también. Entonces, ese es mi siguiente proyecto en Lima, en My Time, con los chicos de Lima, y también trabajar las nuevas coreografías que tenemos, que las hemos dejado libres, como era el Bader y el Bader, perdón, que la trabajé con Dream Team, trabajamos el Permission, pero nos faltó grabar el Padre. Entonces, apenas llegué yo ya, tengo que trabajar esa canción. Bueno, allá en Lima estoy en 4 grupos. Sí, trabajo en varios grupos en Lima. Estaba con los chicos de BTX, estaba con los chicos de Titans. Voy a empezar trabajando con los chicos de Titans.
Estoy trabajando con mi grupo de Dream Team y también trabajo con eso, creo, con Maxito. Ahí estamos trabajando en las coreas de K-pop con ellos. Entonces, hay muchas cosas. Creo que son muchos proyectos en los que vengo y mientras salga otro, voy a estar ahí también, tratando de innovarme. Pero sí. Y Jimmy, tengo que sacar el live porque me gusta mucho la Corea de Live es fenomenal. Y por ahí las chicas fans de BTS me han estado pidiendo el de tal, el de V, si no me equivoco, es ¿Escenario? Serenity, es una Serenity. canción. Ajá, es una canción de Legend Saco y Sí, sí, sí. colecciones. Ya, esa canción está, me gusta mucho. Son solos muy bonitos y bueno, ahí están mis nuevos proyectos futuros. Pero creo que el más importante donde estemos en es grabar esta canción, Filter. Justo hoy día la estamos grabando aquí en Cusco, entonces termina el proyecto y empezar los siguientes con el ballet y con los covers de acá. Realmente son proyectos increíbles y muy interesantes. Estoy segura que el público estará expectante por cada uno de ellos. Y obviamente desde Purple Unit, los mayores éxitos para esos proyectos, esperamos verlos pronto. Por favor, nos lo compartes, esperamos verlos pronto. Y bueno, muchas gracias Fabricio por tu participación en esta entrevista, compartiendo esa información no solo sobre tu cover de Jimmy, sino también sobre el baile y el encuentro entre el K-pop, el folclore y tus futuros proyectos. Finalmente, invitamos al público que está viendo esta entrevista a seguir el trabajo de Fabricio y pueda adentrarse en el mundo del baile. Los y las invitamos a seguir en la agrupación Purple Unit en sus diversas redes sociales para más contenido como este. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a mí a ti. Muchas gracias por la entrevista. Me encantó muchísimo. Gracias. Síganme en mis redes sociales. En todas como Fabricio Cortés.